Lo que veo en los documentos son vidas. Veo vidas humanas, veo la vida de otros, veo patrones, veo planificación y las órdenes emitidas ese día que la persona fue desaparecida. Esta es una frase del documental Granito de Arena, cómo atrapar a un dictador. Refleja la importancia que tienen los archivos para dar respuestas a una sociedad que aspira a la verdad, a la justicia y a la reparación. Nos acompañan la directora y el productor de este documental con la ponencia ¿Hubo o no hubo genocidio? La batalla por la narrativa histórica en Guatemala. Pamela Yates es una documentalista, cineasta y activista de derechos humanos norteamericana. Ella ha dirigido películas sobre crímenes de guerra, racismo y genocidio, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Ha ganado los premios Sundance y Emmy como directora y como productora de cine. Pamela es cofundadora y socia de Skylight Pictures, una empresa comprometida con la producción de medios de comunicación independientes y estrategias artísticas en temas de derechos humanos y búsqueda de justicia. En 2011 dirigió la película Granito de Arena, cómo atrapar a un dictador, que sirvió como evidencia en el juicio por genocidio al general Ríos Montt en Guatemala. Acaba de rodar en Colombia y otros países junto a Paco de Onís la película Punto de Quiebre, sobre el empoderamiento económico de mujeres emergiendo de la pobreza. Paco de Onís es productor de cine, escritor y documentalista norteamericano. Fue el productor de la película Granito de Arena, cómo atrapar a un dictador. Ha realizado varias películas, entre las que se destaca Estado de Miedo, la verdad del terrorismo, en la que se mezclan testimonios personales, historia e imágenes de archivo para demostrar el uso del terrorismo como mecanismo para socavar la democracia de Perú. Les recordamos que si tienen preguntas pueden entregárselas a las personas del Centro Nacional de Memoria Histórica identificadas con los chalecos caqui. Al final del panel se responderán la mayor parte de las preguntas, otras preguntas se responderán en las mesas de trabajo y haremos el cierre previo al momento del almuerzo. Los dejo entonces con los conferencistas. Gracias. Y queremos agradecer también al Centro de Memoria Histórica, Centro Nacional de Memoria Histórica y la PNUD por habernos invitado a este evento realmente impresionante. Para mí personalmente es muy grato siempre venir a Colombia. Yo viví 10 años en Colombia hace mucho tiempo, pero quiero mucho este país y también me preocupo por los procesos buscando la paz aquí y en otros lugares del mundo. Algunos se preguntarán por qué han traído a dos cineastas a una conferencia de archivos, pero nosotros nos consideramos una organización de derechos humanos que utiliza el cine, la cinematografía para fortalecer, avanzar y educar en los derechos humanos, igual que una organización jurídica puede usar la ley, estrategias legales para buscar soluciones a problemas de derechos humanos, y en los archivos, como muchos de ustedes aquí, en el servicio de los derechos humanos. Ese es nuestro rol como cineastas, lo vemos así. Hace 32 años que Skylight existe y nuestro archivo propio de la productora es ya grandísimo. Y como verán en la ponencia de hoy, algunos de esos archivos que se firmaron hace 32 años se han utilizado no hace mucho en procesos de justicia. Entonces, voy a pasar la palabra a Pamela. Gracias, Paco. Gracias a todos y todas. Es un honor estar aquí con ustedes y poder mostrar partes de nuestras películas para darles una idea de lo que hacemos y cómo podemos contribuir a la memoria histórica. En 1982 fui a Guatemala como joven documentalista para hacer una película sobre una guerra escondida. La rabia que tenía por mi propio país, los Estados Unidos, por haber hecho el golpe de Estado en contra
del Jacobo Arbenz en 1954 y el legado de dictadores militares desde entonces, yo quería contar lo que estaba pasando en Guatemala a través de cine documental. Filmé por 6 meses y hice Cuando las montañas tiemblan. La protagonista de la película fue una joven maya viviendo en el exilio que se llamaba Rigoberta Menchú. La película jugó un papel, contribuyó al movimiento para tratar de parar la intervención militar de los Estados Unidos en Centroamérica en los años 80. Y la película fue mostrada alrededor del mundo, pero su proyección, su uso, fue prohibido en Guatemala. Por fin, en 2003, 20 años después de haber hecho la película, la mostramos públicamente por primera vez en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Y cuando llegué, hubieran cientos de personas esperando y me contaron que utilizaron Cuando las montañas tiemblan miles de veces en la clandestinidad. Y después de la muestra, una abogada internacional, Almudena Bernabeo, española, me acercó y me preguntó si he guardado todo el material fílmico de Cuando las montañas tiemblan, porque ella estaba investigando un caso de genocidio y 2 de los generales que ella estaba investigando jugaron papeles en mi documental Cuando las montañas tiemblan. Para nosotros siempre fue esencial guardar todo nuestro material fílmico, inclusive el inédito. Fue guardado en una bodega en New Jersey. Entonces empezamos una búsqueda arqueológica. Y lo que encontramos en el material inédito, como evidencia forense contra un genocida, sorprendió aún nosotros. Eso nos inspiró a contar la historia sobre la búsqueda por la justicia en Guatemala y el uso de los archivos, documentos, huesos, material fílmico, testimonios escritos, recopilado a través de 30 años, mayormente por los guatemaltecos. En una nueva película, Granito de Arena, cómo atrapar un dictador, tratamos de contar esa recopilación de archivos y el uso en casos judiciales. Vamos a ver un tráiler de Granito de Arena. Las luces, por favor. Ana María, ese fue mi nombre de guerra cuando filmé con la guerrilla. Desde que filmé a estos generales en 1982, he querido verlos pagar por sus crímenes. It is so hard to nail senior military officers who ordered this. When you want to indict a dictator, you need evidence. Ser testigo es la esencia de ser documentalista, captando momentos en el tiempo sin saber cómo la historia los juzgará. People have it in their minds that anyone can be killed in Guatemala for nothing. When I think about defendants, I get really angry. You know, I get really pissed. It came addressed to me, so it says, Freddy, tenemos a la vista los colegios y los trabajos de todos. En partes los regaremos por la ciudad. Nunca vamos a callarnos. Tíos Mon,
quiere callarnos, pero no puede. Mi nombre tiene un significativo. Antonio quiere decir, es el que enfrenta con el enemigo. Si no se une el pueblo maya, no vamos a sobrevivir. So when we come along and do this kind of work, they're afraid. They're afraid, and they should be afraid, because we're coming after them. Bueno, ahora vamos a presentar dos clips cortos que entran sobre el tema de archivos que corre por toda la película Granito de Arena. La mujer que ustedes vieron ahora en el trailer, aquí le vamos a ver un poco más detalle. Ella se llama Kate Doyle, es norteamericana, trabaja como investigadora en una ONG en Estados Unidos llamado the National Security Archive. La especialidad de ella es investigar documentos del gobierno norteamericano, pero también ha trabajado mucho tiempo en Guatemala y tiene mucho conocimiento de los archivos de Guatemala y formó una parte muy importante en el proceso de justicia. Los otros personajes son Freddy Pecharelli, que es el director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, y también otra persona que nos acompaña aquí, que es Gustavo Meoño, así que lo van a ver en la pantalla. Bueno, entonces déjame preparar la otra aquí. There's always been a silence about the violence that took place in Guatemala. First and foremost, what I see in the documents are lives. I see human lives, I see the lives of others. I see patterns, I see planning, and then the orders that went into that day when that person disappeared. Yo filmé a Kate después que Almudena la contactó para que buscara evidencias para el caso. La especialidad de Kate es la desclasificación de documentos gubernamentales secretos. There is a wealth of documentation in the secret archives of our own agencies that tells the story not only of U.S. policy in Latin America, but also tells the story of the militaries in the countries like Guatemala. This is a CIA station cable that says President Rios Montt issued an order to his military high command, but specifically to his military intelligence unit that acted as a kind of official death squad. After late October 1982, Minera informed Archivo officers that they were free to apprehend, hold, interrogate, and dispose of suspected guerrillas as they saw fit. No, si acá hay cámara, la camarona, pues. Lo que pasa es que esto ya es otra cosa. Oh, wow. This is the one that just came up right now. It says masculine, 30 years old, XX. And the date,
2nd of March, 1982. And this puts us right in the middle of the worst time of the conflict in Guatemala. Freddy Pecherelli, el antropólogo forense guatemalteco, también estaba recolectando evidencia para Almudena. Freddie, why is there such a silence around what happened in Guatemala? Well, there's such a silence because there hasn't been justice. People are still afraid. People have it in their minds, well, and it is the truth, that anyone can be killed in Guatemala for nothing. So if someone starts speaking about what happened in the conflict and starts pointing fingers, it doesn't take very much to have them killed. In 1981 and 1982, not only do you have the person taken from from your house in the middle of the night, when this person was taken, you knew who took him. It was the government, it was the state taking this person, probably for interrogation and torture and to be killed. This was a very well thought out system to disappear bodies, using one of the very few things that works in this country, which is, pick up the bodies, take them to the cemetery and bury them. No identification would be made because the families couldn't come here. There was military intelligence and police watching the cemetery. And if families came here, they would also be captured. And then eventually, the disappeared really will disappear. Except that they didn't count on us, I guess. El proyecto del Cementerio de la Verbena que acaban de ver es que en cierto momento Freddy y su equipo se preguntaron ¿a dónde terminaron todos los desaparecidos en la capital de Guatemala, ¿no? Y él fue al Cementerio de la Verbena, a los archivos del cementerio, y ahí encontraron libro tras libro de archivos anotando centenares de cuerpos XXXXXX. Y de ahí fue que comenzó el proyecto de la Verbena, que todavía continúa, ya lleva como 3 años. Y ahora les vamos a mostrar un clip que nos lleva al Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. The archives of the Guatemalan National Police were discovered by accident in 2005, and inside these derelict buildings were thousands and thousands and thousands of packets of paper, all stacked up from the floor to the ceiling, file folders and boxes and cassette tapes spilling out. This was a collection of police records that contained, among other things, documentation about the time in which the police was used as an instrument of terror and repression by the Guatemalan government in 1980, 81, 82, 83, all through the years of the worst violence of the war. These police documents in Guatemala are at the level of the intelligence files of the Stasi in East Germany. Hay 3 derechos fundamentales que son consustanciales a la justicia de transición. El derecho a la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Y creemos que estamos contribuyendo efectivamente en esos ámbitos en estos momentos. Esa convicción de que lo que estamos haciendo no tiene nada más que ver con la recuperación de algo que ocurrió décadas atrás. Tiene muchísimo que ver con lo que tenemos por hacer.
¿Quién se hubiera imaginado que el comandante que me permitió filmar con la guerrilla en 1982 sobreviviría para exponer el aparato del terrorismo de Estado? Diosito mío, mi lindo, me protegió porque es casi un milagro estar vivo, ¿verdad? Porque de esos 25 años de militancia, 16 años los pasé aquí en la capital del país. Yo creo que con mis características físicas, parecer más terrateniente o burgués o que un guerrillero, ¿verdad? Y entonces, con mucha frecuencia eso me salva. Hoy vivimos una situación donde al menos el debate, la discusión, la claridad sobre esas injusticias, sobre esas estructuras claramente identificadas que tienen que cambiar. Es difícil con todo lo que ocurre, pero veo con mucha incluso alegría que podemos cambiar. Ya los documentos de archivo empiezan a tener utilidad práctica, concreta, en procesos judiciales. The archives of the Guatemalan National Police. Esas son escenas de Granito que, si quieren ver la película completa, se va a presentar esta tarde, creo que a las 5:30 aquí. Pero Granito cuenta la historia del proceso buscando la justicia, tratando de abrir un caso de genocidio que se abrió en España, pero Ríos Montt nunca compareció allá, como sabemos. Pero entonces, después en Guatemala sí se hizo un juicio por genocidio a Ríos Montt, y materiales de nuestros archivos que no aparecieron en ninguna de las dos películas, ni Cuando las montañas tiemblan o Granito de arena, sí fueron utilizados como prueba de la responsabilidad de mando de Ríos Montt, porque él mismo lo dice en una entrevista que hizo con Pamela. Esa entrevista de 45 minutos se puso como evidencia completa, sin edición, dentro del juicio. Y ahora le paso a... Y por razones archivísticas pensamos filmar todo el juicio de Efraín Ríos Montt, que empezó en marzo de 2013. Con 2 cámaras, no supimos si el juicio continuaría, no sabíamos si el juicio iba a concluir en un veredicto, pero durante el juicio pusimos momentos claves del juicio en el internet para abrir las puertas de la sala de juicio al mundo entero. Eso se transformó en una serie para la web que se llama Dictador en el banquillo. Está gratis, está en línea. Con el episodio final, episodio número 24, un síntesis del juicio en 13 minutos. Ahora les vamos a presentar el veredicto, el síntesis, el episodio final. ¿Cuál es su nombre completo? José Efraín Ríos Montt. ¿Su profesión u oficio? Militar jubilado. ¿Hasta qué grado militar llegó usted? General de brigada. A usted lo acusan de la comisión del delito de genocidio y del delito contra los deberes de la humanidad.
salvarse. En el área Ixchil, en las aldeas y caseríos de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, se produjeron muertes violentas de seres humanos, violaciones sexuales y arrasamiento de las aldeas, lo que obligó al grupo Maya Ixchil a desplazarse para salvar sus vidas. Los juzgadores hacemos el análisis siguiente. Del delito de genocidio. La declaración e informe pericial de la doctora Elizabeth Ann Oglesby, quien explicó que el objetivo era anular a la población civil, porque se consideró que la población Ixchil era base de apoyo de la guerrilla. El ejército ignoró diferencias entre población civil y combatientes armados y persiguió a todos los desplazados. Lo que se materializó en las masacres indiscriminadas en el área Ixchil, violación de mujeres, niñas y ancianas, bombardeos, quema de viviendas, siembras y muerte de animales. Se criminalizó por ser Ixchil y el solo hecho de pertenecer a ese grupo indígena llegó a ser un delito mortal. Utilizando como estrategia el matarlos de hambre, porque se les identificó como un grupo de la población que trasladaba alimentos, apoyo e información a la guerrilla. Las declaraciones rendidas por las mujeres ixchiles Magdalena Bernal de Paz, Elena de Paz Santiago, Ana López, Ana Pacheco Ramírez, Magdalena Matón Raimundo, Juana Sánchez Toma, Carmen Teresa Pérez López, Margarita Rivera Seto, María Cabinal Rodríguez, Cecilia Vaca Gallego, Ana Matón y Juana Hernández demuestran que fueron violadas sexualmente por soldados del ejército, siendo evidente el dolor que todavía experimentan al recordar los hechos, pues se utilizó violencia física y psicológica utilizada en contra de ellas al ser abusadas sexualmente, buscando romper con la figura de la mujer porque es portadora de vida, la que transmite los valores de la comunidad, la que da los conocimientos básicos para la vida, siendo admirable para los jueces la forma en que los ixchiles han defendido su identidad cultural, aún en medio de la adversidad. La declaración e informe rendidos por la perito Marta Casau Zarzún da los insumos para comprender la diferencia conceptual de los términos discriminación y genocidio, permitiendo conocer los antecedentes históricos y sociológicos referentes al racismo, desde el siglo XVI al siglo XXI. Cuando yo les pregunto a la élite económica y política qué hay que hacer para integrar el pueblo indígena a la nación, la respuesta de un 10% ya es muy interesante porque plantean que hay que exterminarlos. Ustedes son los rebeldes. A ustedes les están llamando rebeldes. Y yo públicamente les digo, no voy a descansar hasta verlos procesados, despojados de esa inmunidad y de esa ínfula de superjueces que tienen, pero no son superiores a la ley. Se los digo. Recuerdo por el respeto que todos como personas, como seres humanos nos merecemos y sobre todo por el actuar profesional que debemos de tener de acuerdo con el Código de Ética Profesional. Todos como seres humanos tenemos respeto de nuestra dignidad como personas. Y desde luego, si somos abogados, tenemos que hacer acatamiento de estas normas. Me parece que las audiencias del debate, o por lo menos esta del día de hoy, no puede ventilarse, porque esto pertenece a otro juzgado
a otro tribunal, a otro órgano jurisdiccional. Nos ponemos de pie y abandonamos esta sala. Abogados, no se deja salir, no se deja salir, no se deja salir, no se deja salir, se ordena que regresen. Tribunal, ordena silencio, silencio en la sala. Los juzgadores consideramos que el acusado José Efraín Ríos Montt tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración. Además de estar enterado de la existencia e implementación de los planes Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Sofía, los cuales autorizó, en los cuales claramente se indica en qué debe efectuarse el control de la población y eliminar al enemigo interno, siendo claro al indicar que no se pueden implementar planes sin la autorización del comandante general del Ejército, además de existir responsabilidad de mando, pues el comandante general del Ejército es la máxima autoridad y quien ejerce el mando. No hay represión de parte del Ejército. El valor nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El Ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al Ejército, entonces ¿qué estoy haciendo? Creemos firmemente que al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Aquí ha pasado más de 100 testigos que hablaron sobre las barbaries que se cometieron contra el pueblo Ixil, pero no es solo contra el pueblo Ixil, esto lo vivió todos los pueblos de nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad en nuestro país de juzgar el primer genocidio en 500 años. Por lo tanto, nosotros lo que estamos solicitando es que se condene a los acusados por los delitos de genocidio y de deberes contra la humanidad. Muchas gracias. Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todo lo que han dicho, no ha habido ninguna prueba que evidencie mi participación. Aunque vinieron a decir aquí que no son responsables, son mentiras. Yo lo vi con mis propias vistas. Sin embargo, el ejército sí fue terrorista porque cometió genocidio, deberes contra la humanidad. Estamos buscando una paz verdadera, con justicia, con respeto, con igualdad, con dignidad. Por las razones expuestas, los juzgadores consideramos que la conducta del acusado José Efraín Ríos Montt encuadra en el delito de genocidio, por lo que debe imponerse la pena correspondiente. De la pena a imponer, el artículo 376 del Código Penal establece el delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables. Permítanme, por favor. En relación al mínimo y máximo de la pena para los delitos contra los deberes de humanidad,
El artículo 378 del Código Penal establece la pena de 20 a 30 años de prisión. Dentro de ese parámetro optamos por imponer la pena de 30 años de prisión inconmutable. Es incomprensible que el acusado, teniendo conocimiento, el poder y la capacidad para ordenar al ejército bajo su mando, permitiera que se masacrara a la población civil del grupo étnico Ixil, que en su mayor parte se dedicaba a la agricultura. Aparte de lo indicado, los juzgadores tenemos que expresar que el reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos, porque además de producir daño a las víctimas en forma concreta y a sus familias, también ha dañado el tejido social de los guatemaltecos. Haciendo conciencia que este tipo de hechos no deben de volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas. No queremos que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Creemos en realidad que para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia. Y se ordena la inmediata detención con el fin de asegurar el resultado del proceso y por la naturaleza de los delitos cometidos por los cuales ha sido condenado, ordenando su ingreso directamente a prisión. terminar nuestra ponencia, vamos a presentar un trailer muy corto sobre un trabajo que estamos haciendo ahora, porque fuimos al juicio sin saber si iba a haber juicio, como han visto, sí hubo, y durante ese proceso de estar filmando ahí, sobre todo para tener un archivo de eso, nos dimos cuenta de que había una historia mucho más grande, una historia de 500 años, y ese es el título de nuestra próxima película. Y es sobre los efectos que este juicio está teniendo en la Guatemala de hoy. Se desató una feroz campaña de parte de la élite económica y política en Guatemala, negando genocidio, una campaña que no hubo genocidio, así. Y inclusive el Congreso de Guatemala emitió un decreto diciendo que no hubo genocidio, por decreto. Y así es una campaña bien fuerte con los medios de comunicación que controlan, pero también por el otro lado para la gente que estaba buscando justicia y sobre todo los pueblos mayas. Ese juicio no se puede borrar ya de la historia, aunque la Corte de Constitucionalidad decretó que el veredicto tenía que anularse y tenía que volver a hacer juicio. Entonces, este pequeño trailer es para darles una idea de lo que está pasando ahora en Guatemala. Y una continuación del juicio. Sí. Y será la tercera película en lo que ha venido a ser una trilogía sobre Guatemala, que desde el año 1982 hasta ahora. A usted lo acusan de la comisión del delito de genocidio. El juicio de Ríos Montt fue un quiebre en este país. Guatemala jamás va a volver a ser el mismo país que era antes del juicio de Ríos Montt. Los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables. Llegaron brutales
En Guatemala no hubo genocidio. Sería muy triste que mi país, Guatemala, tuviera un estigma como el genocidio, porque en este país no hubo genocidio. Pensar que iban a ser llevados por genocidio era casi imposible. Ni hemos renunciado a las luchas históricas de nuestro pueblo. Hoy la montaña tiene oro, tiene plata, tiene níquel, por lo tanto hay que sacarlos de ahí. Y los pueblos indígenas van a defender lo que les queda de territorios con la propia vida. Cada uno de nosotros podemos contar la verdad con estos aparatos. Sabemos muy bien que, por ejemplo, la energía viene de los recursos naturales y estos recursos naturales no son comprados, no son, Dios nos ha dado como un regalo para cada ser humano, mientras los pueblos pobres, todo que son la mayoría, quedamos siempre en la miseria. Entonces ya es tiempo, ¿verdad?, de decirle no al gobierno. El pueblo unido jamás será vencido. Escuchamos la voz de las mujeres. Esta sí es una guerra indígena, porque está basada en lo poco que queda. Y lo poco que queda, cualquier pueblo lo va a defender con su vida.